Parte del entorno factible también es el entorno jurídico. Por ejemplo, el entorno jurídico ha de proveer la suficiente seguridad a los visitantes como para proporcionar una estancia sin sobresalto, que permita a los turistas disfrutar de su viaje y obtener, en caso de ser necesaria, la asistencia legal precisa en un marco jurídico adecuado. Entonces, dentro del entorno factible podemos hablar también del entorno jurídico, ¿no? Si pueden ver en la imagen, ahí tenemos policías turísticas, ¿no? Esto creo que he hecho alguna vez esta pregunta a la Cámara de Hotelería o de Turismo, no me acuerdo bien. Si las he hecho, las vuelvo a hacer. ¿Ustedes conocen dónde son las oficinas de la Policía Turística en La Paz? Activen sus cámaras. Me están haciendo hablar a mí nomás como loquito. Tampoco así. A ver, la Policía Turística. A ver, Beatriz, Cecia, Brian, Ricardo, Andrea, Gladys, Silvia, Gabriela, Natsumi, Augusto, Jael, Cristian. Creo que hemos tenido como que una charla sobre la policía turística aquí, que supuestamente antes había, no sé si en la actualidad todavía hay, pero es bastante poco y no son lo bastante capacitados. Y según yo no hay, pero creo que sí hay. Yo creo que hay, pero en las terminales. Una vez vi, no me acuerdo por dónde, pero creo que sí hay, Licen. Pero creo que no le dan tanta importancia. Creo Que que hasta donde yo sabía, Licen, había policía turística en el estadio, ujú, en el estadio. al lado de, ¿qué se llama esa Del De la cosa? COF, chifa, De la del Love chifa, Sick. exacto, de la chifa, de del Love Love Sick, Sick. al ladito. Ah, ya, no, mentira. Listen, sí Sí, hay. ¿Ya? ¿Dónde? En la Sagar. En Uyuni, cuando hemos ido al salar, también hemos visto, es para, bueno, es para más que todos los turistas, para que puedan preguntar los lugares. Para que puedan preguntar, ¿no es cierto? Orientar, dar seguridad. Bien, eso es importante. Parte del entorno factible es esa seguridad que debe sentir el turista. Y ustedes, cuando van a trabajar en establecimientos de hospedaje, les van a preguntar, ¿no? En recepción, esta experiencia igual siempre la cuento porque es la que más ha marcado en mi vida, ¿ya, no? Ha marcado tal vez en la vida de un japonesito que les había contado. Estaba yo de recepción, no era guía, estaba trabajando esa vez de recepción y viene un japonés. Muy bueno, saben que los japoneses son educados, están siempre riendo con sus caritas de bien, bien, ¿no? Los japonesitos. Entonces, estaba trabajando y viene el japonés y me dice, ah, yo pues en su inglés básico también, quiero ir, me dice, voy a ir a la Plaza Bolivia, me dice. ¿Qué habrá escuchado de la Plaza Bolivia? Tal vez porque tiene el nombre de nuestro país, etcétera, por la Arce, se ubica, ¿no ve? Por la Arce. Entonces había ido, y yo le dije, mira, no le he dicho, mira, japonesito, pero yo le he dicho, mire, tiene que tener mucho cuidado con las posesiones que tiene, ¿no? Eh, trate de no llevar mucho dinero, trate de no llevar su cámara y exhibirla, porque tenía una poderosa cámara, última generación esas veces, con sus lentes amplios. Entonces yo le dije, por favor, trate de guardarlo, ¿no? Yo, puede llevar su camarita esa de mano, que antes eran las Cybershots, esas, y evitar, ¿no? Por si acaso. El otro japonesito, no sé si me ha entendido al final o no le he explicado tan bien, pero incluso desde salir yo le dije, ¿no quieres dejarlo? Mejor tenlo ahí, le dije, ¿no? Ah, no, solo me reía, no, no, voy, yo voy, me dice, "Oh, ya bueno, mucho cuidado, le dije. Se va, agarra su mochilita y ha salido a eso de las 11 de la mañana, ¿no? De un día normal. Entonces se va y dice que había ido, y bueno, al final yo estaba en la tarde, me había quedado hasta la tarde y nunca llegaba mi japonesito, ¿no? Ya me estaba preocupando, ¿qué pasó con mi japonesito? Y ha llegado, yo tenía también en la mañana y en la noche tenía turno, así que eh,
a las 8 de la noche que volví a entrar, no, a las 10 de la noche, entre 8 y 10 de la noche, a uno de las personas que estaba caminando, sácame una fotografía. Y la persona, ni corta ni perezosa, le he dicho, ok, y le estaba enfocando, dice, y se iba alejando. Él todo confiado, muy confiado son los japoneses, porque su sociedad es muy diferente. Se iba alejando, al final dice que se habían escapado corriendo con su cámara, ¿no? Entonces, más allá, cuando llega, él estaba temblando y yo le tuve que decir, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ha pasado? Me dice, estaba caminando y me han robado mi cámara. Pero más allá del dolor de la cámara, eran las fotografías que había sacado durante la travesía que ha tenido, ¿no? Entonces, él me dice, yo fui a uno de los policías, me dice, pero no entendían lo que decía. Qué macana. Entonces dice, ha vuelto al hotel y yo le dije, bueno, mira, vamos a hacer la denuncia. Y hemos ido a hacer la denuncia justamente donde me dicen, a la oficina de policía turística de Miraflores, que es la oficina principal, y no era pues como él había pensado, ¿no? Nuestra policía turística, uno no habla el idioma, muchos de ellos no hablan idioma, hablan un idioma muy básico. Yo le decía, mire, ha perdido su cámara. Él pensaba que iba a recuperarlo, porque en su país obviamente se hace investigación, se hace un proceso, tienen cámaras para ver quién ha hecho este delito y todo, pero aquí no. Entonces hemos levantado la denuncia, él al final se ha ido muy desconsolado, ¿no? Cuando nos referimos al entorno factible de un producto turístico, nos referimos a esa seguridad en cuanto a la normativa jurídica que debe tener, ¿no? Si no tiene esto, puede llegar a afectar nuestro producto turístico, ¿no? Entonces, ustedes saben, por ejemplo, que había un tiempo, y ahora no, porque no hay turistas, que las personas se dedican a robar a los turistas, ¿no? Se disfrazan de policías y los roban. Entonces, parte del entorno factible es que se pueda brindar esta seguridad al pasajero, al huésped, al cliente, ¿ya? ¿Para qué? Para que así pueda disfrutar de su viaje, para que así pueda tener una experiencia bastante agradable, ¿no? Cuando nosotros vamos a cualquier otro país y te acercas con la imagen aquí de una persona que no conoce y te dice dónde queda tal lugar, dónde queda el Museo de la Coca, dónde queda el Mirador Quilichilli, la Plaza Murillo, etcétera, esa seguridad debe estar muy involucrada a lo que el turista necesita, ¿no? Si nosotros hablamos, a ver, si ustedes mismos deben ver en el centro, a veces el turista se acerca y a veces el personal o los, ¿cómo se llaman? Los baritas o policías no tienen esa información, ¿no? Esa capacitación en cuanto al turismo que deberían, ¿no? Para poder informar, ¿ya? Entonces, el entorno factible está dirigido al entorno jurídico, las leyes que se hacen, la normativa que se maneja para que el turista pueda disfrutar del viaje. El entorno jurídico está estrechamente vinculado al entorno político, que es el que determina el primer término de ordenamiento jurídico de un país. Sin embargo, en ocasiones se da la circunstancia de que los países con regímenes democráticos no ofrecen garantías jurídicas suficientes y debido a los elevados niveles de corrupción o crímenes existentes, los turistas pueden llegar a encontrarse desamparados o ver menoscabados sus derechos más fundamentales, ¿no? El derecho de poder caminar por un lugar sin que te estén observando para poder asaltarte, el derecho que los mismos policías o la misma gente que está en el lugar no se esté aprovechando de tu situación visitante, ¿no? Entonces, esas garantías judiciales, normativas, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a normativa, se debería utilizar normativas en cuanto por ejemplo, a estos lugares donde tal vez
venden productos ilegales, ¿no? Estamos hablando de drogas, armas blancas, etcétera, ¿no es cierto? Normativas que sí se deberían cumplir, ¿ya? Que las debe haber, pero falta regularlas, falta aplicarlas, y eso en turismo, ya tenemos que se refiere al entorno económico, ¿no? Este puede actuar en los mercados emisores y en los mercados de destino. En los mercados emisores se requiere de una coyuntura favorable y de un nivel de renta adecuado que permita a la población acometer gastos que implica la actividad turística, ¿ya? ¿A qué nos referimos con un entorno factible en aspecto económico? En cuanto a los mercados emisores, ¿no? Nosotros siempre hemos visto, a ver, como cultura general, ¿quiénes son los turistas que no tienen tal vez mucho problema al pagar por servicios un monto de dinero alto? ¿Qué tipos de turistas? Si no me Nacionalidad. equivoco, Los un poco europeos, le dice. los asiáticos también. Todos los europeos italianos, dice la Fabiola. Si no me equivoco, había mencionado un poco que los turcos no se miden mucho con los gastos o con las propinas, ofrecen bastante. Si no me equivoco, creo que los japoneses. Y si no me equivoco, también creo que los coreanos y no sé quiénes más. Ya, A lo que escucho. gracias. No, está bien, Isabel. ¿Quién más? Ujú. Dicen los Pueden europeos. ser los australianos, los ingleses, americanos, dice. Ya, bien. Los ingleses, americanos. Ya, ¿qué más? ¿Con quiénes han tenido experiencia? O les han dicho, tal vez. Bueno, estoy dudando un poquito con los japoneses porque dicen que también en su cultura es bastante ofensivo el dar propinas o recibir propinas. Creo que aquí también como que no lo hacen en otros lugares, pero también dicen que son bastante agradecidos y no se molestan mucho con el dinero, así que no sé ya. ¿Mm? Sí, eso es cierto. Ajá. Ya. ¿Qué más? ¿A qué público van a apuntar ustedes, no? Por ejemplo, eso de en cuanto al entorno económico, los mercados emisores que deben tener una coyuntura favorable en el nivel de renta que poseen. Por ejemplo, no todos los países de Europa, no todos los procedentes de los países de Europa tienen ese poder adquisitivo o esa coyuntura favorable económica. No tienen ese poder adquisitivo. Tal vez en un 80% podríamos decir que sí, pero también hay países cuales en Europa que no tienen esa posibilidad económica, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que mencionaban los japoneses, cierto, y eso es totalmente cierto, ¿no? Los japoneses no se hacen problemas al pagar. Cuando uno vende algún producto turístico, ellos quieren vivir la experiencia y muchas veces le puedes decir, por ejemplo, que no, este producto no está todos los días, digamos, y ellos no se hacen problema al pagar, ¿no? Pero ¿cuánto me cuesta? Digamos, esta actividad te va a durar 2 horas, pero tienes que pagar unos $100. Ah, te dicen, ok. A diferencia de otro tipo de procedencia, ¿no? De otros países, por ejemplo, los que conocemos, la mayoría, los israelíes, por ejemplo, ellos te piden bastantes cosas por un precio tal vez que es muy, muy barato. Entonces, no hay diferencias, ¿no? El factor, el entorno se refiere a que estos países a los cuales vamos a promover nuestro producto turístico deben tener coyuntura favorable, ¿no? Tener un nivel el cual les permita pagar. Los alemanes, por ejemplo, tienen esta posibilidad de pagar, pero también exigen un buen servicio. Los franceses también, italianos, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, los poloneses, los de Polonia,
te exigen bastante. No te hacen tanto problema al pagar, pero quieren maximizar el dinero que te están pagando. Por ejemplo, si le dices, vamos a ir a dar una vuelta por la plaza y ese va nuestro recorrido, ellos van a ver cada esquina de la plaza, cada planta de la plaza, y quieren sacarle foto a cada aspecto que hay en la plaza, ¿no? Entonces, cada uno tiene su característica y en cuanto al entorno factible que les digo, tiene que estar referido al poder adquisitivo que tienen estos destinos, ¿ya? Por otro lado, también hablamos el entorno factible, bueno, al entorno económico que decíamos, las fluctuaciones de cambio de divisas, ciertas magnitudes macroeconómicas como una inflación galopante a un clima de inestabilidad económica pueden dificultar o limitar la afluencia de turistas a destinos determinados. ¿Qué pasa cuando las fluctuaciones de cambio son muy inestables? Por ejemplo, eso nos ha pasado bastante con turistas argentinos. Llegaban turistas argentinos, grupos de argentinos, cuando su moneda estaba bastante estable y era mucho superior a nuestra moneda, no se hacían problemas de tomar los servicios que les ofrecíamos. Ha pasado una recesión, ha ido decayendo la economía argentina y los turistas ya, aparte de que no venían, ya no optaban por los servicios que antes requerían, ¿no? El tipo de cambio hace mucho, ¿no? Por ejemplo, ahora nuestra moneda todavía se mantiene un poco más estable que la moneda, los pesos argentinos, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Por ejemplo, para los europeos, un euro, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el tipo de cambio? Cultura general. Creo ¿Cuánto que dice? 6.80. Un euro, ¿cuántos 6.80. bolivianos es? 7.88. Más. ¿Quién da más? A Diez. ¿No es cierto? Esa fluctuación, ese tipo de cambio. Por ejemplo, por ejemplo, para ellos, con un euro ya tienen un desayunito, digamos, de 8 bolivianos, porque para nosotros es como que más de $1, ¿no? Entonces, este tipo de cambios también hace que tengamos un entorno factible dentro de nuestro producto turístico. Cuando tú le explicas al turista, mira, a ver, ¿ustedes con cuánto pasarían un día en alimentos, les digo? Alimentos, desayuno, almuerzo y cena. ¿Con cuántos bolivianos pasan un día sin estar en su casa? Yo hice pasaba con alrededor de 40. 40 bolivianos, ¿ya? Sí. ¿Qué más? ¿O quién da menos? Yo con Más. 50, dicen. Con 50, ya. Está bien. ¿Alguna vez han sobrevivido en su vida de estudiantes universitarios con 10 bolivianos todo el día, o 20 bolivianos? Bueno, en mis épocas Sí. era así. Sí. Se puede. Obvio. Con 10 bolivianos, claro, no te vas a Con comprar un 5. super. Con 5. Se logra, ¿no? Se logra sobrevivir. Entonces, uno cuando le explica eso al turista, pues se queda asombrado. Obviamente le explicas que, mira, te alcanza con $1, puedes tener un desayuno en base a un jugo, digamos, y te puedes comprar una empanada fácilmente con $1. Pero en serio, y a ver, para el almuerzo, digamos que son unos 15 bolivianos, vamos a poner un almuerzo en cualquier restaurante, tal vez, muy, muy tradicional, ¿no? Y son $2, digamos. Y en la noche, digamos que te vas a tomar un café, etcétera, te va a costar otros 10 a 15 bolivianos, digamos 15 bolivianos, 15 en la mañana, digamos 15 en el mediodía y 15 en la tarde. Sería 45 bolivianos. En dólares, ¿cuánto sería? 45 bolivianos. Y $7. Casi $7. Para ellos $7 es lo que gastan en su desayuno. Para ellos $7 es lo que gastan en dulces, golosinas, en los Kit Kats, en los Snickers, en las sodas.
¿no? Entonces, haciendo esa relación, pues ellos se llevan una gran sorpresa cuando dices, wow, este sí tiene un entorno factible bastante beneficioso para mí que soy turista, ¿no? Pero si nosotros vamos a otros países, ya pues el tipo de cambio nos pisa, ¿no? Entonces, es parte del entorno factible. Otra característica del entorno factible, y esto es muy importante también, y que es decisivo, es establecer la vigencia o validez de un producto turístico. Y este elemento está relacionado con las características climatológicas. Por ejemplo, viajar a la India o al sudeste asiático en época de monzones puede resultar peligroso y este hecho condiciona la oferta de productos turísticos a unas fechas determinadas a lo largo del año. Parte del entorno factible dentro del producto turístico está relacionado a la climatología. ¿Cuáles son los mejores meses para visitar el salar? A ver, ¿quién me pregunta? Manera de cultura general. Época de lluvia, pero no recuerdo qué mes dice. Y es mejor el reflejo del cielo. Creo que es enero, diciembre, dice. Invierno. Enero, ya. Lo bueno del salar, y por eso también es importante conocer, el salar tiene, lo bueno de visitarlo, tiene sus cualidades en época de lluvia, porque cuando llueve es como visualizar un espejo en el desierto. Ahí es cuando Luisito Comunica llega y saca sus fotografías y de decir y que no sabe si está en el cielo o está en la tierra, ¿no es cierto? En época de lluvia. ¿Cuándo es época de lluvia? Diciembre, enero, febrero, hasta parte de marzo, ¿no? Entonces, cuando uno recomienda este producto turístico, dice, usted le conviene ir tal vez en esta época. Va a ver el cielo, tal vez va a estar nublado, pero va a haber esa visualización del paisaje, va a ser bastante interesante. En época seca, ya que empieza marzo, abril, mayo, por invierno, ¿no? Mayo, junio, julio, el cielo está totalmente despejado, ¿no? No tenemos empresas que están contaminando por el lugar, así que el cielo es completamente azul, ¿no? Entonces, esto del entorno factible, referido a la climatología, es muy importante, ¿no? Alguna vez ha pasado que no sabemos la época adecuada para poder sugerir y luego nos están diciendo, pucha, era que no me indiques que vaya en esa época porque no he disfrutado nada, ¿no? Alguna vez trabajando en agencias, por ejemplo, quiero irme a Copacabana, estoy llegando de Estados Unidos con mi hijo y estamos volviendo después de 20 años, quiero ir y estoy llegando por junio o julio. Ya, pero señora, junio, julio son épocas. Justamente, ¿no? Una persona de Bolivia que había llegado su hijo boliviano, pero con nacionalidad americana, su esposo también, y ella muy emocionada dice que conocer Copacabana. Bueno, yo conozco, quiero que visiten mi esposo y mi hijo, que es la primera vez que vienen, ¿no? Yo estoy volviendo de 25 años. Ya. Entonces ella planifica sus vacaciones y para mala suerte, por no ver las características climatológicas que iba a tener Copacabana o el altiplano, lamentablemente yo le vendí el paquete y en el paquete, bueno, ahí había las actividades, por ejemplo, de pasear en lancha, disfrutar los paisajes, el guía le va a acompañar, todo eso. Pero cuando llega allá la persona, la cliente con su familia, me dice, no, el guía me llama, ¿no? Me llama y me dice, Melvin, te cuento que no vamos a poder hacer el paseo en lancha, no vamos a poder hacer las caminatas, no vamos a poder hacer ciertas actividades que estaban programadas para la época. ¿Y qué van a hacer? Nos vamos a quedar en el hotel. Y peor, yo dije, bueno, se pasará para mañana, así, y empezó a granizar en la noche. Más bien, el señor nunca había visto un granizo, creo, en su vida, porque creo que era de la parte costera, ¿no? Donde vivían.
el granizo se maravilló. Al día siguiente todo blanco. Imagínense en la Isla del Sol con ese paisaje. Le gustó. Pero imagínense si no hubiera habido ese granizo que me ha salvado la cabeza. Me hubiera tenido que aguantar unos buenos reclamos, ¿no es cierto? Entonces, parte del entorno factible también está referida a la climatología. Por ejemplo, en este cuadrito les quiero mostrar los 10 mejores. Es un ranking del internet, así hablando para ustedes. Dicen los 10 mejores países que mejor clima tiene para poder realizar turismo. En primer lugar se encuentra Costa Rica. ¿Saben dónde es Costa Rica? Aquisitos, en el centro, en Centroamérica, ¿no es cierto? Costa Rica dice que tiene un clima bastante agradable, ¿no? Por eso tiene playa. Tenemos Chipre, número 2, se encuentra acá, ahí arribita. Aquí está Italia y aquí está Chipre. Grecia, ¿quién quería ir a Grecia? Yo, Ayer me han Liz. dicho que tú. Adriana, a ver. Ujú. Y aquí está Grecia. Fíjense, tiene también un buen clima, así que buena elección. Malta, este otro país. Uganda, 5 aquí. Kenia, al ladito de Uganda. España, Sudáfrica. Nunca le digan a un sudafricano que parece americano o europeo, ¿ya? Por si acaso. Tiene también buen clima. Después tenemos a México. Está 2 personas que quieren ir a México. Y Portugal, ¿no? Como número 10. Aquí de donde viene Cristiano Ronaldo. Hoy, cuartos de finales, ¿no, chicos? Champions. No se pierdan el partidazo. Todo tenemos que saber los de turismo, porque te preguntan todo. Y hoy día es cuarto final entre el Barcelona y me he olvidado, el equipo de Alemania, ¿ya? Pero va a ser un partidazo. Entonces, estos 10 países están categorizados que tienen los mejores climas para poder desarrollar turismo. Los peores que tenemos, dice Bélgica, número 64, aquí está Bélgica. Irlanda, número 63. Aquí. ¿Sabían que los ingleses son bien blancos? Kuwait, el 62. Sí. Después tenemos a Dinamarca, el 61. También los de Dinamarca son bien blancos, muy blancos. Tenemos a los de Luxemburgo, el número 60, exquisitos, ¿no? Países Bajos, bueno, no, el 60. Países Bajos también, el 59, exquisitos, países pequeños. Reino Unido, 58. United Kingdom, acá. Rusia, 57. Suecia, el 56. Acá. Finlandia, 55. Entonces, son países y a los cuales, según un ranking, no tienen los climas más adecuados para desarrollar el turismo, ¿no? Las personas que he mencionado, de los 10 peores que dicen, no los vamos a categorizar así, pero son personas, ustedes saben, que no tienen un buen clima porque por la ubicación geográfica donde se encuentran. Si ustedes ven, están arriba, en el norte, países bajos, por ejemplo, ¿no? Alguna vez he tenido algún pasajero, algún turista que ha venido realmente de esos lugares, era de Países Bajos, en los cuales él me explicaba, ¿no? Yo lo veía blanco, casi rosa. Yo donde vivo, solamente unos 2 o 3 meses llega el sol. Y yo en mi mente, no es tan blanco, ¿no? No le he dicho eso, obviamente. Pero es importante ver este tipo de aspectos a la hora de planificar un viaje. Aquí tenemos los otros países, Ecuador, Australia, que tienen climas relativamente de acuerdo a su estacionalidad.
el entorno factible, tampoco sería factible el desarrollo de actividades turísticas en entornos especialmente hostiles desde el punto de vista climático, ¿no? Como un desierto en las regiones polares de condiciones más extremas. También, y ya para terminar, el entorno factible tiene que ver con accesibilidad, con la posibilidad física de acceder al recurso en una de estas condiciones. La llegada que facilite, por ejemplo, la llegada de turistas con niveles suficientes de seguridad y ocupación. En ese sentido, hay destinos que se encuentran muy limitados en el desarrollo de la actividad turística debido a su accidentada geografía. En resumen, si pueden ver acá, hay una isla. Esta isla puede ser hermosa, puede tener unas playas cristalinas de color turquesa, etc. Pero si no hay accesibilidad y es difícil llegar a él, bien, esto va a afectar bastante a nuestro producto turístico, ¿no? La accesibilidad es una muy importante a la hora de elaborar productos turísticos. Por ejemplo, yo quiero ver determinado tipo de animal en la Amazonía, ¿no? Si no tengo la accesibilidad, no lo voy a poder ver. Por ejemplo, la parte norte de La Paz turísticamente se está explotando hasta casi la mitad de del Madrid, por ejemplo, ¿no? Pero más allá, llegando a Cobija, todavía no hay la accesibilidad para poder desarrollar actividades turísticas como tal. Hay maneras de hacer turismo allá, pero no son muchas por la poca accesibilidad, ¿no? Y este ejemplo también les dejo, ya para terminar, tuve un turista que me pidió un paquete que quería ver toda la Amazonía boliviana, pero no se le pudo vender, porque él me ha dicho, agarró el mapa de Bolivia y me dije, quiero ir por aquí, por aquí, por donde todo es verde, me dice. Y haciendo cálculos, he preguntado a Cobija, no habían tenido agencias operadoras, más agencias que venden boletos, tickets aéreos. Entonces, así cotizando, ya contratando un guía especializado, etcétera, $2,500 por 2 semanas le salía, ¿no? Pero aún así era casi imposible realizarlo porque no había accesibilidad. No es como decir, él decía, si yo tengo la plata, entonces yo quiero ir aquí. Y hay turistas así exigentes, ¿no? Que piden eso, ¿ya? Las nuevas tendencias del turismo, basadas en la unidad, la cultura, la ecología, educación, familia, amistades, humanitarismo